Cuando la mayoría de las personas mira la luna, creen que saben lo que están viendo, solo una gran roca gris flotando ahí arriba sin hacer nada. Pero aquí está la verdad, apenas hemos arañado la superficie, y lo digo literalmente. A pesar de todos nuestros poemas románticos y misiones de plantar banderas, solo hemos explorado una pequeña fracción de lo que realmente es la luna. Y durante mucho tiempo, los mejores datos que teníamos provenían de unas pocas rocas polvorientas recogidas hace más de 50 años. Pero eso está cambiando rápidamente, y no por quienes uno esperaría. Mientras todos han estado enfocados en los rovers de Marte, en multimillonarios lanzando autos descapotables al espacio y en cohetes que aterrizan de pie como trucos de magia, China ha estado haciendo el verdadero trabajo en silencio. No transmisiones en vivo llamativas, no solo animaciones y anuncios. Han estado aterrizando equipos reales en la Luna, en partes que nunca habíamos visto de cerca, y trayendo de vuelta muestras que nadie en la Tierra había tenido en sus manos antes. Y lo que han encontrado está cambiando todo. Nuevos tipos de rocas, minerales extraños que no existen en ningún otro lugar, moléculas de agua donde no debería haber ninguna, y algo más, algo que ha hecho que los científicos reconsideren incluso cómo se formó la Luna. Sin querer sonar dramático, pero estas misiones están revelando una versión de la Luna completamente diferente a la que creíamos conocer. Y esto no se trata solo de curiosidades espaciales. Algunas de las cosas que han traído de regreso podrían desempeñar un papel en la solución de uno de los mayores problemas que enfrenta la humanidad hoy en día, la energía, e incluso podrían influir en hacia dónde vamos como especie. Así que si has estado ignorando la Luna, pensando que es solo la compañera aburrida de la Tierra que nunca hace mucho, tal vez quieras mirar de nuevo, especialmente ahora que alguien más ya está allá arriba investigando. Y no solo están recolectando rocas, están planeando algo más grande. Durante años, la exploración espacial se ha presentado como una carrera de dos participantes, Estados Unidos y la Unión Soviética, cohetes, astronautas, banderas de la Guerra Fría en llanuras polvorientas. Y para ser justos, esa historia fue épica. Pero mientras Occidente se perdía en la nostalgia y los recortes presupuestarios, alguien más tomó la posta, de manera silenciosa, metódica, no con un gran estruendo, sino con un aterrizaje tranquilo, y luego otro, y otro más. Ese alguien fue China. Probablemente hayas oído hablar de las misiones Chang'e, tal vez de pasada, un rover por aquí, un módulo de aterrizaje por allá. Pero lo que quizás no sepas es que, mientras la mayoría de los países apenas han tocado la Luna desde los años 70, China ha convertido la Luna en un proyecto científico a largo plazo, y llevan años de ventaja. Retrocedamos un poco. Todo comenzó con Chang'e 1 en 2007, que orbitó la Luna, cartografió su superficie y estudió su composición. Proporcionó imágenes de alta resolución y datos sobre la distribución del suelo lunar, preparando el terreno para futuras misiones. Luego llegó Chang'e 2, que perfeccionó los datos. Estas fueron las pruebas iniciales, limpias, precisas y calculadas, sin prisas, sin competencia, solo sentando las bases. No fue hasta Chang'e 3 en 2013 cuando China realmente hizo una declaración, logrando un aterrizaje suave en la cara visible de la Luna y desplegando el rover Yutu-1. Fue su primer explorador robótico en la superficie lunar y funcionó. Sin trucos publicitarios, sin cuentas regresivas con música dramática, solo la ciencia avanzando silenciosamente a través del polvo gris. Pero lo que vino después realmente cambió las reglas del juego. En 2019, China se convirtió en la primera nación en la historia en aterrizar una nave espacial en la cara oculta de la Luna. Esto es algo que nadie más había logrado, no porque sea imposible, sino porque es difícil. La cara oculta nunca mira hacia la Tierra, lo que significa que no puedes enviar señales directamente. Necesitas un satélite estacionado en el espacio, solo para retransmitir comandos y datos de un lado a otro. Así que China lanzó un satélite de retransmisión llamado Keqiao meses antes, lo posicionó más allá de la Luna y lo utilizó para controlar el Chang'e 4 y su rover, Yutu-2, mientras aterrizaban en el cráter von Karman, un lugar que solo habíamos visto desde arriba. No había módulos de aterrizaje, ni rovers, ni huellas hasta entonces. Esa misión no buscaba titulares. Se trataba de geología profunda, pura, intacta, del tipo que se esconde en lugares donde apenas llega la luz, del tipo que puede contarnos no solo cómo evolucionó la Luna, sino también cómo lo hicimos nosotros. Y no se detuvieron ahí.
Chang'e 5, lanzada en 2020, fue la primera misión en más de 40 años en traer muestras de regreso desde la Luna. Pero a diferencia de las misiones Apolo, que dependían de humanos, Chang'e 5 lo hizo todo de manera robótica. Aterrizó, perforó, recogió muestras, las selló, despegó, acopló y regresó, todo sin una sola persona a bordo. Eso no es solo ingeniería, eso es pensar en el futuro. Luego, en 2024, Chang'e 6 volvió a subir el nivel. Aterrizó en la cara oculta de la Luna y trajo de vuelta las primeras muestras físicas de ese hemisferio. Hasta ese momento, todo lo que sabíamos sobre la cara oculta provenía de observaciones, imágenes satelitales, sensores remotos, suposiciones. Pero ahora, por primera vez, los científicos tenían esa mitad oculta en sus manos. Y lo que encontraron no era solo más polvo. Aquí hay algo extraño en lo que la mayoría de la gente nunca piensa. Solo hemos visto una cara de la Luna. La otra cara, el lado lejano, nunca se vuelve hacia nosotros. Está bloqueada en su lugar, siempre fuera de nuestra vista. Y durante mucho tiempo, eso hizo que pareciera que no importaba realmente. Todos nuestros aterrizajes, todas nuestras muestras, toda nuestra ciencia, provenían una y otra vez de la misma mitad. Luego China aterrizó en el lado lejano y todo empezó a cambiar. El cráter Von Karman, donde aterrizó la misión Chang'e 4, no es simplemente un cráter cualquiera. Se encuentra en lo profundo de la cuenca Polo Sur-Aitken, una de las zonas de impacto más grandes de todo el sistema solar. Esto no solo es grande, es antiguo. Estamos hablando de casi 4.000 millones de años de antigüedad. Cuando el asteroide que lo creó chocó contra la Luna, no solo abolló la superficie, sino que cavó profundamente, lo suficiente como para atravesar la corteza y exponer lo que hay debajo. Y es ahí donde las cosas se ponen interesantes. Verás, la mayor parte de lo que sabemos sobre la estructura de la Luna se basa en pistas indirectas, como medir cómo viajan las ondas sonoras a través de ella, o hacer suposiciones basadas en la composición de su superficie. Pero el rover de la Chang'e 4, Yutu-2, en realidad encontró material que se cree proviene del manto lunar, la capa rocosa intermedia entre la corteza y el núcleo. Eso nunca había sucedido antes, ni con el Apolo, ni con ninguna misión robótica. Estas eran rocas que habían estado enterradas durante miles de millones de años, finalmente expuestas gracias a la combinación de un impacto cósmico y una exploración robótica inteligente. Las rocas no solo provenían de capas más profundas, eran diferentes. La química no coincidía con el material superficial que conocíamos, y esa fue la primera señal de que esta parte de la Luna podría estar contando una historia completamente diferente. Pero entonces llegó la verdadera sorpresa. Parte de la roca volcánica en la cara oculta era más joven de lo esperado. Esto no encajaba con lo que los científicos habían predicho. La idea general era que la cara oculta se enfrió rápidamente y permaneció geológicamente tranquila, fría, inactiva y antigua. Pero algunas de las muestras mostraron signos de actividad volcánica mucho más tarde de lo que pensábamos, tan reciente como hace 2.800 millones de años. Ahora, compara eso con las muestras del Apolo de la cara visible, que en su mayoría tenían más de 3.000 millones de años. Uno esperaría que la cara oculta fuera aún más antigua, ¿verdad? Pero eso no es lo que estamos viendo. Y luego llegó Chang'e 5, que aterrizó en la cara visible, pero en una región geológicamente más activa, y trajo muestras de rocas que eran aún más jóvenes, de alrededor de 2.000 millones de años. Esto cambió toda la línea de tiempo. En lugar de ver la Luna como algo que se enfrió rápidamente y simplemente permaneció allí, ahora nos damos cuenta de que pudo haber permanecido caliente y fundida mucho más tiempo de lo que imaginábamos. El tiempo suficiente para seguir burbujeando bajo la superficie miles de millones de años después de haberse formado. Eso desafía una de las suposiciones fundamentales de la teoría del gran impacto, que sostiene que un cuerpo más pequeño como la Luna, al tener menos masa y no tener atmósfera, debería haberse enfriado y quedado inactivo muy pronto. Pero no fue así, al menos no de la manera que pensábamos. Además de eso, las características superficiales de la cara oculta no se parecen en nada a lo que estamos acostumbrados a ver. La cara visible, la que vemos desde la Tierra, está llena de llanuras oscuras llamadas maría, formadas por antiguos flujos de lava volcánica. Estas regiones planas facilitaron el aterrizaje de las misiones Apolo. Pero la cara oculta es accidentada, irregular, más brillante y está llena de cráteres.
La lava allí no se extendió de la misma manera y el material tiene una textura totalmente diferente. Es más grumoso, más espeso y de un color más claro. Estas no son diferencias superficiales, son huellas geológicas. Nos indican que los dos lados de la Luna evolucionaron de manera diferente, bajo condiciones distintas y por razones diferentes. Quizás se deba a que el calor de la Tierra influyó en el lado que nos mira, o tal vez sea algo completamente distinto. Pero, de cualquier manera, esto significa que ya no podemos tratar a la Luna como un objeto uniforme. Es más bien como dos mundos distintos compartiendo un solo cuerpo. Y por primera vez, estamos obteniendo una visión de ese lado que siempre hemos ignorado. Lo que está surgiendo de estas misiones no es solo una imagen más clara de la Luna, es darnos cuenta de que estábamos trabajando con solo la mitad de la verdad, porque los modelos basados únicamente en las muestras del lado cercano traídas por el Apolo son incompletos, ya que representan solo un hemisferio. Ahora tenemos la otra mitad y está revelando más de lo que nadie esperaba. Cuando la misión Chang'e 5 regresó a la Tierra a finales de 2020, trajo de vuelta algo que el mundo no había visto en más de 4 décadas: suelo lunar fresco. Pero esto no se trataba solo de nostalgia o de presumir logros. Estas muestras provinieron de un lugar que nadie había explorado antes, una región volcánica relativamente joven en el lado cercano de la Luna, conocida como el Domo Runker. Y lo que encontraron allí cambió las reglas del juego por completo. Comencemos con el descubrimiento más sorprendente: un mineral completamente nuevo. Oculto dentro del polvo lunar había un cristal microscópico que nunca se había visto en la Tierra ni en ninguna de las muestras anteriores del Apolo. Los investigadores chinos lo llamaron Chang'e-site-I, en honor a la diosa lunar china Chang'e. Ahora bien, este mineral puede que no parezca gran cosa. Es transparente, diminuto y más pequeño que el grosor de un cabello humano, pero lo importante es lo que contiene en su interior, porque dentro de este cristal se encuentra algo con lo que los científicos han soñado durante años: helio 3. Si nunca has oído hablar del helio 3, aquí tienes la razón de su importancia. Es una forma de helio increíblemente rara que prácticamente no existe en la Tierra. Nuestra atmósfera y nuestro campo magnético nos protegen de él, lo cual es genial para sobrevivir, pero no tan bueno para recolectar esta sustancia. La Luna, en cambio, no tiene campo magnético ni atmósfera, lo que significa que ha estado absorbiendo helio 3 del viento solar durante miles de millones de años. Y resulta que Chang'e-site-I es básicamente un contenedor de almacenamiento natural para ello. ¿Por qué nos importa? Porque el helio 3 se considera uno de los combustibles más prometedores para la fusión nuclear, el santo grial de la energía. A diferencia de nuestros métodos actuales de energía nuclear, que dependen de dividir átomos y producen desechos radiactivos, la fusión une átomos, como lo hace el Sol. Y la fusión con helio 3 en particular podría generar enormes cantidades de energía sin la radiación peligrosa ni los residuos de larga duración. Ahora bien, para ser claros, todavía no tenemos un reactor de fusión con helio 3 que funcione. Pero si o cuando esa tecnología se haga realidad, la Luna dejará de ser solo una roca polvorienta. Se convierte en una batería, un reservorio flotante de energía limpia que podría abastecer a la Tierra durante generaciones. ¿Y China? Ya han encontrado el primer indicio de ello. Eso no es especulación. Eso es un dato. Pero los descubrimientos no se detuvieron con el helio 3. La misma misión también hizo un hallazgo que tomó por sorpresa a muchos científicos: agua. Y tampoco en los lugares habituales. Hasta hace poco, se creía que la mayor parte del agua en la Luna existía solo en cráteres permanentemente sombreados en los polos, lugares donde la luz del Sol nunca llega. Pero la Chang'e 5 encontró moléculas de agua reales. ¿Cómo? Provenía de un nuevo mineral llamado ULN1, un tipo de sal hidratada. El agua no estaba allí como escarcha o hielo. Estaba atrapada dentro de la estructura cristalina del propio mineral. Esto es algo enorme porque significa que el agua podría ser mucho más común en la Luna de lo que pensábamos. No solo está escondida en rincones fríos y oscuros, podría estar mezclada en los propios materiales de la superficie por todas partes, y eso lo cambia todo. Porque si los futuros astronautas no tienen que transportar agua desde la Tierra y pueden extraerla del propio suelo, entonces las bases lunares se vuelven mucho más viables.
El agua significa beber, cultivar alimentos y, lo más importante, fabricar combustible. El hidrógeno y el oxígeno son propelentes para cohetes. Si puedes dividir el agua en la luna, puedes repostar allí mismo. Esa es la diferencia entre un viaje de ida y un puesto avanzado sostenible. Así que, para resumir, China encontró un nuevo mineral, un combustible de fusión raro, y confirmó que el agua utilizable podría estar en todas partes, no solo en los polos. Y lo hicieron con robots, aterrizando en lugares que nadie había tocado antes y trayendo todo de vuelta para su estudio. A estas alturas está bastante claro que China no está explorando la Luna solo por curiosidad. Sí, están recolectando muestras, pero la forma en que lo hacen, su elección de lugares de aterrizaje, su enfoque en el potencial de recursos a largo plazo, el ritmo de sus misiones, todo apunta a otra cosa. Están planeando quedarse. La mayoría de los países tratan la Luna como una oportunidad para la foto. Van, plantan una bandera, quizá se toman algunas selfies y regresan a casa. Pero China, ellos están tomando notas. Están cartografiando el terreno. Están probando cómo perforar, cómo devolver materiales, cómo comunicarse desde el lado oculto, cómo analizar el agua en el suelo volcánico. Todo parece un ensayo para algo permanente. Ya están hablando de construir una base lunar. No algún día, no en un futuro lejano, sino para la década de 2030. Se llama la Estación Internacional de Investigación Lunar y se está desarrollando con socios como Rusia y varios otros países. Pero que no quepa duda, China está liderando la iniciativa. Tampoco están imaginando esta base solo como un refugio. Está diseñada para ser completamente robótica al principio. Sistemas autónomos que realicen la construcción, gestionen el equipo, recojan datos antes de que lleguen los humanos. Eso significa que la infraestructura ya estará lista antes de que el primer astronauta pise allí. Imagina entrar en una estación en la Luna donde las luces ya están encendidas y los robots te han estado esperando. Ahora piensa en lo que eso significa en el panorama general. Si controlas la primera estación permanente en la Luna, no solo estás haciendo ciencia, estás definiendo lo que viene después. Tienes acceso prioritario a los materiales. Marcas el tono para la colaboración. Defines las reglas del juego. Eso incluye cómo se extraen y utilizan recursos como el helio 3 o el agua lunar. Si esas cosas se convierten en el combustible del futuro, quien controle el suministro controlará el futuro. Y, de nuevo, China no está haciendo esto de manera imprudente. Cada misión Chang'e es parte de una secuencia clara. Chang'e 1 y 2 mapearon la Luna. Chang'e 3 demostró que podían aterrizar. Chang'e 4 fue al lado oculto. Chang'e 5 trajo muestras de regreso. Chang'e 6 fue aún más lejos. Ahora, Chang'e 7 está programada para lanzarse pronto, con destino al polo sur de la Luna, donde muchos creen que existen las mayores reservas de hielo de agua. Esa misión incluirá un módulo de aterrizaje, un rover, un mini saltador e incluso un dron para explorar el terreno. Sí, un dron. Volando en la Luna. Y después de eso, Chang'e 8. Esa es importante. Se supone que probará la utilización de recursos in situ, básicamente usar los propios materiales de la Luna para construir cosas. Ladrillos a partir del suelo lunar, oxígeno de las rocas lunares. Infraestructura real hecha en la Luna, usando lo que ya está allí. ¿Ves el patrón? No es al azar. Es un plan maestro. Mientras tanto, ¿qué están haciendo los demás? El programa Artemisa de la NASA está intentando ponerse al día. Tiene objetivos ambiciosos, pero retrasos constantes. Las empresas privadas prometen mucho, pero siguen atascadas en la etapa de lanzamiento y relanzamiento. Hay ambición en todas partes, pero ¿la ejecución? Por ahora, China es la que lo está logrando silenciosamente, y eso es lo que hace que este momento sea diferente a la carrera espacial del pasado. En aquel entonces se trataba de la velocidad. ¿Quién podía llegar primero? Ahora, se trata de quién sabe cómo quedarse, quién sabe qué traer de vuelta y quién sabe qué hacer con eso. Y si somos honestos, China ha ido marcando cada una de esas casillas mientras el resto del mundo todavía debate para qué sirve realmente la Luna. Y la respuesta se vuelve más clara cada día. Energía, agua, material de construcción, campo de pruebas y, tal vez algún día, una plataforma de lanzamiento hacia Marte. Pero antes de adelantarnos, volvamos a la pregunta central. ¿Qué significa todo esto para la Luna y para nosotros? Porque estos descubrimientos no solo reescriben nuestra comprensión de la Luna,
cambian la forma en que vemos nuestro futuro. Cuando tomas distancia y observas todo, las rocas, el agua, el helio 3, la historia estratificada escrita en el suelo volcánico, es difícil no preguntarse si hemos malinterpretado la Luna desde el principio. Quizás no era solo una masa pasiva de roca orbitando la Tierra. Quizás era más como una cápsula del tiempo, una que ha estado allí en silencio, guardando pistas sobre el sistema solar primitivo, esperando a que alguien finalmente empiece a hacer las preguntas correctas. Y ahora alguien lo está haciendo. El programa espacial de China no solo se topó con algunos datos nuevos. Reescribieron sistemáticamente grandes partes de lo que creíamos saber, y no lo hicieron reciclando métodos antiguos. Se adentraron en lugares a los que nadie se había atrevido a ir, y regresaron con muestras que nadie había tocado antes. Eso ya de por sí es raro, pero lo que es aún más inusual es lo que encontraron en esas muestras. Un mineral que nunca habíamos visto antes, que contiene helio 3, un combustible que algún día podría cambiarlo todo sobre cómo generamos energía, moléculas de agua reales atrapadas dentro de rocas, no en las sombras polares, sino a plena vista, y materiales volcánicos que ponen en duda nuestras teorías sobre la formación de la Luna. Si conectas los puntos, empieza a formarse un patrón. Esto no se trata de cumplir con requisitos científicos. Se trata de entender cómo funciona la Luna, de qué está hecha, cómo evolucionaron sus capas y qué nos dice eso sobre nuestro propio planeta. Porque la Tierra y la Luna no son extrañas entre sí, están conectadas, posiblemente incluso nacidas del mismo evento catastrófico. Y si eso es cierto, entonces comprender la Luna es un paso más para entender cómo la Tierra llegó a ser lo que es. Pero aquí está el truco. Quien lo entienda primero, quien construya sobre ello, quien viva allí, quien extraiga de allí, ese es quien marca el ritmo de lo que viene después. China parece entender eso. No tienen prisa. No están transmitiendo cada movimiento. Pero poco a poco, están construyendo una ventaja que podría definir el futuro de la exploración espacial y tal vez incluso la vida más allá de la Tierra. ¿Y el resto de nosotros? Estamos mirando, todavía pensando en la Luna como algo que visitamos una vez y luego olvidamos. Pero la Luna no nos ha olvidado. Sigue ahí, aún llena de secretos, todavía ofreciendo respuestas que aún no hemos preguntado. Antes solíamos mirarla solo para admirar su resplandor. Ahora estamos empezando a mirar de nuevo, pero esta vez para descubrir hasta dónde podemos llegar realmente.